Por ahí cuando se habla de eficiencia energética o de sustentabilidad, por ahí piensa que son cosas que tienen que ver solo con gente que se preocupa por el medio ambiente, por debates que se dan en claustros universitarios y demás, y que por ahí no tienen que ver con su realidad, digamos, más doméstica. Cuando en realidad el tema de construir sin pensar en el tema de las aislaciones y de la eficiencia energética trae consecuencias directas, digamos, en distintos aspectos de la realidad de la gente, digamos. La primera consecuencia, digamos, es el uso incorrecto, el derroche, la mala administración de lo que serían los recursos energéticos. Eso tiene un impacto directo en lo que es el costo, digamos, un impacto económico. Nosotros no podemos, como usuarios, definir el costo de las tarifas, pero sí podemos ver de qué manera podemos gastar menos o aprovechar más la energía que consumimos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de acondicionamiento térmico de una vivienda, hay que tener en claro que el dispositivo que nosotros elegimos para acondicionarla, según la energía que tengamos a mano, digamos, sea aire acondicionado, calefacción, o sea, gas, electricidad, lo que sea, ese dispositivo resuelve solamente el 30% de esa tarea de acondicionar térmicamente la casa. El resto, el 70%, lo resuelve la aislación, digamos. O sea, así de importante es pensar en las aislaciones. Y cuando pensamos en aislaciones, tenemos que pensar en lo que son las envolventes de nuestros espacios. ¿Qué son las envolventes? Las paredes, el techo, los techos, las aberturas, los pisos, todo eso es la envolvente de nuestros espacios. Entonces, pensar en las aislaciones es pensar de qué manera esas envolventes están correctamente aisladas. Otro impacto que no es tanto económico, pero sí hace al confort, tiene que ver con la condensación de humedad, por ejemplo. Cuando las envolventes no están bien aisladas, se producen efectos de condensación de humedad. Para que la gente lo entienda, lo más claro, lo que más ha visto por ahí es la transpiración de los techos. Pero también se ven en paredes, en la superficie de las paredes, la generación de hongos y demás. Todo eso es consecuencia de tener envolventes que no están correctamente aislados. O sea que, además del tema económico, otra consecuencia directa hacia el confort, porque esa humedad es muy nociva para la salud, trae, digamos, muchos problemas y además genera un deterioro claro de lo que es la construcción, ¿no es cierto? Y una de las preguntas centrales que tenemos que hacer a la hora de pensar cómo constituir los ambientes son: si vamos a mantener el calor dentro de ellos, ¿qué rol van a jugar tanto las aberturas como los techos? El techo es justamente tal vez uno de los puntos más delicados, porque se calcula que un 30%, por ejemplo, de las pérdidas de calor se da por lo que sería la cubierta. Entonces, en general, los manuales de aislación están tendiendo a colocar, por ejemplo, en el techo aproximadamente 10 centímetros de aislación. Cuando por ahí en las paredes con 50 milímetros, o sea, 5 centímetros, puede andar bien. Esos 10 centímetros se pueden llegar a colocar en un solo manto, o por ahí a veces se coloca por ejemplo, en el caso de lana de vidrio, se coloca un manto de lana de vidrio sobre el cielo raso y otro junto con el techo. Entonces queda un manto de lana de vidrio, cámara de aire y otro manto de lana de vidrio. Pero entre los dos suman los 10 centímetros, que por ahí sería digamos, el espesor adecuado. A todo esto hay que hacer la salvedad que en realidad estamos hablando de cuestiones muy generales, porque si uno quisiera, digamos, existen tablas para calcularlo, lo que son los coeficientes de transmitancia,
y inclusive el país está dividido en zonas bioclimáticas, entonces según esa zona se puede dividir y calcular lo que sería digamos, el espesor correcto del aislante. Estamos hablando por ahí en términos muy generales y lo que puede ser apropiado más que nada para nuestra zona, ¿no es cierto? El tema de aberturas es fundamental, digamos, ahí es otro de los puntos delicados, digamos, por ahí de nada sirve poner muy buena aislación en la pared si tenemos una abertura con un vidrio común, si no tiene por ahí cierre lo suficientemente herméticos. Hoy la tecnología, digamos, que ha acompañado el desarrollo de todo lo que hay aberturas de aluminio, de PVC, que tienen muy buenos cierres, son muy herméticos, y ha incorporado todo lo que es la tecnología del DBH, que es un vidrio, cámara de aire y vidrio, entonces todo eso genera muy buenas condiciones, digamos, de aislación que antes por ahí no existían. El tema fundamental es atender el tema de las aberturas, digamos. Básicamente lo que es indispensable es incorporar materiales aislantes, ¿sí? Independientemente del sistema constructivo que elijamos, o sea, ya sea un sistema constructivo tradicional o sea un sistema industrializado, es indispensable incorporar dentro del paquete, digamos, un aislante. Por ahí, cuando uno imagina una pared normal de 15, de 20, de 30, que es, digamos, un solo paquete. No, ya hay que olvidarse de eso y pensar, si estamos hablando de construcción tradicional, una doble pared con un aislante en el medio. Eso es indispensable para poder, digamos, solucionar estos problemas de condensación y incorporarle, digamos, condiciones de aislación a las paredes, ¿no es cierto? Si hablamos en sí de materiales aislantes, el universo es bastante amplio y por ahí va a depender del uso, o sea, hay por ahí aislantes que son específicos para las paredes, aislantes que son específicos para lo que serían cubiertas. En general, todo lo que son las lanas de vidrio, los poliuretanos, los poliestirenos, son todos buenos aislantes, digamos. No todos los que son aislantes térmicos son también aislantes acústicos. Hay por ahí algunas confusiones respecto a ese tema. Por ejemplo, la lana de vidrio, el poliuretano son buenos aislantes térmicos y acústicos, pero no así el poliestireno, lo que la gente conoce normalmente como telgopor. Es un buen aislante térmico, pero para el sonido funciona como absorbente. Siempre que hablamos de aislación térmica, lo que necesitamos es espesor, eso tiene que quedar claro. En aislación térmica necesitamos espesor y en aislación acústica necesitamos densidad, masa, peso. Por eso el telgopor no es el material más adecuado, digamos. Para lo que es digamos, las casas ya construidas, lo que es existente, también se pueden realizar trabajos para mejorar la aislación, digamos. Si uno, por ejemplo, tiene una pared de ladrillo, de mampostería, hay distintos trabajos que se pueden hacer, que pueden ser desde el interior o desde el exterior. En el caso de que sea desde el interior, uno puede hacer un revestimiento con placas de yeso, tipo Durlock, ¿no es cierto? Y colocar las placas sobre un bastidor. Ese bastidor va a ser, el ancho de ese bastidor va a depender del espacio que tengamos disponible. Por ahí en habitaciones que son muy pequeñas, por ahí no se puede hacer un bastidor muy ancho, pero de acuerdo al bastidor que utilicemos va a ser también, vamos a tener la posibilidad de ponerle un aislante de un espesor determinado, digamos. Hay que considerar que 5 centímetros de un aislante ya equivale aproximadamente a 1 metro de mampostería a lo que sería la aislación. Así que si nosotros podemos hacer del lado interno lo que sería una media pared, digamos, con placas de yeso y agregar una aislación de 5 centímetros, estamos haciendo un aporte interesante al tema de la aislación. Si el trabajo es necesario hacerlo de afuera porque adentro ya estamos viviendo, no queremos generar mayores inconvenientes, se pueden hacer de dos maneras, básicamente. Uno es similar al que vimos anteriormente con las placas de yeso, con la diferencia que se utiliza una placa que tiene que ser resistente a la intemperie, digamos.
Para eso vienen las placas de cemento o vienen placas de yeso para exterior, digamos. El trabajo es similar al que se hace adentro, pero con una placa resistente a la intemperie y siempre incorporando el aislante en esa cámara de aire. La otra forma es con los paneles de telgopor pegados directamente sobre una pared. O sea, hoy en día existe un sistema que tiene una sigla en inglés que se llama AIS, External Insulation and Finish System, que básicamente consiste en una placa de lo que la gente conoce como telgopores, que no es un telgopor común, sino es de alta densidad, que va pegada o atornillada con fijaciones especiales a la pared existente, y después esa placa se puede cubrir con una malla de fibra de vidrio y un material que se llama base coat, y eso genera, digamos, toda una nueva superficie monolítica sin ninguna junta, que lo que ya hace es incorporarle el aislante. O sea, sobre una pared existente, que es un típico caso que nosotros a veces tenemos paredes al sur o al oeste que le da mucho el sol, digamos, se puede aplicar este material y puede quedar con la apariencia superficial igual que lo que tenía anteriormente, solamente que le incorporamos el aislante. Y otra de las cuestiones centrales a la hora de pensar en construcción eficiente son las normas que están vigentes en la provincia de Entre Ríos, las que se sancionaron y las que aún falta sancionar, que en otras jurisdicciones ya están vigentes y que ayudan a la eficiencia energética y al cuidado del medio ambiente. Existe en la provincia de Buenos Aires, está en vigencia desde el año 2010 una ley que es la 13059, que lo que hace es darle obligatoriedad de cumplimiento a lo que son las normas IRAM. O sea, el tema del acondicionamiento térmico está racionalizado en las normas IRAM. Lo que no existe y digamos, resulta bastante increíble en el contexto que tenemos, digamos, de crisis energética, no hay a nivel nacional una ley que nos obligue a definir determinados estándares de aislación para todas las construcciones, digamos. Que eso sería sería lo ideal, digamos. No descarto de que se empiece a producir, digamos, porque como digo, uno de los principales pilares de la cuestión energética no es solo cómo producimos más, sino también cómo hacemos más eficiente el consumo de lo que tenemos. Y para eso es fundamental que haya reglamentaciones que nos obliguen con toda la construcción nueva a, digamos, tener en cuenta esos estándares de aislación, ¿no es cierto?